Estimadas y estimados, en este video voy a explicar los elementos que deben tomar en cuenta para la elaboración de su trabajo recepcional de nivel TCU. Si siguen estos elementos, deberían de tener su trabajo liberado rápidamente. Bueno, empecemos. En este proceso de estadía, se espera que ustedes demuestren una capacidad que han adquirido en su nivel TCU aplicado a un proyecto de mejora en una organización. Básicamente hay dos entregables durante el cuatrimestre, lo que es el protocolo del trabajo recepcional y el trabajo recepcional en sí mismo. El protocolo debería estar terminado durante la primera, máximo segunda semana de haber iniciado el cuatrimestre. Tiene elementos muy básicos, ahorita los vamos a ver. La función del protocolo es asegurarnos que ustedes tengan claramente la idea del proyecto que van a desempeñar y no se desperdicie el tiempo o no haya un cambio de dirección a mitad del cuatrimestre por no haber tenido claro lo que iban a hacer desde el principio. Vamos a ver los elementos del protocolo. El protocolo del trabajo recepcional sería de una extensión máximo de 9 hojas, incluyendo la portada, que es de 1 hoja, el índice, una introducción, las generalidades de la empresa o donde van a hacer la estadía, el tema de la estadía. Como este solo es mencionarlo, no ocupa más que 1 o 2 renglones máximo, los antecedentes y la justificación del tema de estadía, los objetivos generales y específicos, alcances del tema, que es de media hoja, el impacto que se espera de su trabajo recepcional, el método que van a utilizar para llevarlo a cabo, un cronograma de actividades donde se planifican todas las actividades que van a hacer durante el cuatrimestre para alcanzar los objetivos de su trabajo recepcional y un índice tentativo de cómo quedaría el trabajo recepcional estructurado. Ahora voy a explicar en qué consiste cada uno de estos elementos. La portada es prácticamente como se especifica en la guía para elaborar el trabajo recepcional, es simplemente seguir el formato donde se indica el título del trabajo recepcional, el nombre de ustedes, los asesores académicos, empresariales y la fecha. El índice es el listado de todos los elementos que componen el protocolo en este caso, también de acuerdo al formato que se especifica en la guía. La introducción es básicamente explicar brevemente el contenido y las partes principales que conforman el protocolo del trabajo recepcional. Yo sugiero que la introducción la elaboren hasta el final. Posteriormente tenemos lo que son las generalidades de la empresa, donde va a ser elaborado el trabajo recepcional. Dentro de las generalidades deben de considerarse los siguientes elementos. La función de las generalidades de la empresa y área donde se desarrolla la estadía es que ustedes tengan claro el contexto donde van a estar trabajando en la elaboración de una solución para aprovechar un área de oportunidad o resolver una problemática. Necesitan saber en dónde están parados. En la empresa se especifica en este apartado el nombre, logo, lema, antigüedad, los antecedentes, que es básicamente la historia de la empresa, la razón por la cual existe, que es la misión, la visión, donde se planea ver la empresa en el largo plazo, los objetivos funcionales de la empresa, su organigrama, cómo está constituida orgánicamente, y los productos o los servicios que ofrece a un público y especificar cuál es el mercado de esa empresa. El área donde se desarrolla la estadía, donde ustedes van a estar en la empresa, se describe el área, la antigüedad, las funciones y las responsabilidades del jefe del área o, en su caso, del asesor empresarial, el número de personal que tiene el área, el perfil de puestos y la ubicación en el organigrama. En el punto del tema de estadía, simplemente describen cuál es el tema de estadía que ustedes eligieron de acuerdo al catálogo de prácticas empresariales disponible en el SAYUT. Es simplemente mencionar el tema. El siguiente punto, que son los antecedentes y justificación del tema de estadía,
Por antecedentes se entiende toda la historia que viene detrás y cómo fue desarrollándose esta problemática que ustedes planean resolver a través del tiempo. Es la historia de cuáles son los elementos críticos importantes en el entendimiento de la problemática y su evolución a través del tiempo. La justificación del tema de estadía tiene mucho que ver en términos del beneficio a obtener si esa problemática se atiende o se resuelve, o si esa área de oportunidad se logra aprovechar. ¿Cuáles son los beneficios para el negocio de que ustedes logren atender ese problema o aprovechar esa área de oportunidad? Posteriormente vienen los objetivos generales y específicos, los cuales vamos a describir de esta forma. Dentro de los objetivos generales y específicos del protocolo del trabajo recepcional, el general identifica qué es lo que pretendemos realizar con el proyecto de estadía. En este caso, coloco el mismo ejemplo de la guía para elaborar el trabajo recepcional, que lo menciona como formular un estudio de mercado para identificar la demanda potencial de embutidos en la región Chontalpa del estado de Tabasco. Ese es el objetivo global del trabajo recepcional, pero tenemos que desagregarlo en específicos. Los objetivos específicos son la descomposición cronológica del objetivo general. Para alcanzar este objetivo general, ¿cuáles son los pasos o los objetivos pequeños que necesitamos alcanzar de forma tal que el último le dé cumplimiento al objetivo general? Para el mismo ejemplo, primero se diseña la segmentación del mercado, se aplican las encuestas, se grafican e interpretan los resultados, con lo cual logramos formular ese estudio de mercado. Dentro de los alcances del tema de estadía se deben de especificar el tiempo que se espera consumir en todo este proceso, que son 14 o 15 semanas dependiendo de la duración del cuatrimestre. Si vas a hacer un estudio de mercado, por ejemplo, debes de tener la idea de los costos, cuánto dinero te vas a gastar en transporte, fotocopias, cualquier otro recurso que necesites, tener una idea clara de en qué te estás metiendo. Y características. Se necesita aclarar si se va a llevar a cabo algún procedimiento específico, técnico, para alcanzar los objetivos del trabajo recepcional. El trabajo recepcional que van a realizar debe tener un impacto positivo en la organización donde se va a implementar la solución. Ese impacto del tema de estadía debe tener un componente cuantitativo, es decir, debe de poderse medir en términos numéricos, y debe también poderse medir en términos cualitativos, en términos de cualidades. En expresión cuantitativa se refiere a cuántas personas van a ser beneficiadas, si son empleados de la organización, cuántos empleados, cuántos clientes mensualmente van a ser atendidos de forma innovadora, el número de áreas beneficiadas, o incluso en términos de cuántos procedimientos esperan documentar y así beneficiar al área, si ese fuera el caso. Es decir, todo lo que contenga números en términos positivos de su trabajo recepcional debe de estar en esta expresión, listados claramente con su componente numérico. Si son cualidades, es decir, si se mejora el ambiente organizacional, si se espera una mejor organización dentro de los procedimientos o las actividades del área, pues son términos de cualidades, no se pueden medir en forma numérica, sino por atributos. Esos componentes van en este punto. La metodología para abordar la solución del tema de estadía no es otra cosa más que la descripción paso a paso del método que ustedes van a usar para cumplir los objetivos de su trabajo recepcional. Cabe mencionar que esto debe estar sustentado con fuentes bibliográficas, no es necesariamente que el método se les haya ocurrido a ustedes, sí puede ser, pero lo adecuado es sustentarlo de acuerdo a bibliografía, de acuerdo a algunos autores. Cabe mencionar que esta descripción debe de ser consistente con la secuencia de los objetivos específicos. Y obviamente, si cumples cada uno de los objetivos específicos,
cumples el general. Entonces, estos elementos deben de estar íntimamente relacionados. El siguiente punto es el cronograma de actividades. Deben de colocar una lista de actividades que necesitan llevar a cabo para cumplir sus objetivos, las cuales deberían estar consistentes con la descripción paso a paso del método que van a ocupar para elaborar su trabajo recepcional. En estas actividades que se colocan en el cronograma, debe de colocarse en una columna todas las actividades y todas las demás columnas en forma de una fila las 15 semanas que dura el cuatrimestre, indicando de forma sombreada, tal como viene en la guía del trabajo recepcional, en qué momento van a realizar cada una de las actividades que ustedes necesitan hacer para cumplir con la metodología que ustedes mismos han colocado. El siguiente punto es el índice tentativo de cómo consideran que debe quedar su trabajo recepcional. Es básicamente una idea de qué deben de tener como producto final, un bosquejo general. No necesita ser exacto este último punto, solamente una idea global de cómo debería quedar su trabajo recepcional. A continuación, la estructura del trabajo recepcional está conformado por la portada, contraportada, índice, introducción al tema, todo el marco metodológico, que es mucha de la información del protocolo, el marco teórico, que es la información teórica necesaria que viene en las bibliografías y que sirve para concluir el trabajo recepcional, la aplicación de todas estas herramientas teóricas para lograr el objetivo, se documentan las conclusiones, se indican algunas recomendaciones, se documentan las referencias bibliográficas y si hay un documento que se debería de colocar en anexos, se coloca una sección de anexos. A continuación vamos a ver cada una de estas partes. La portada y la contraportada no necesitan mayor explicación, tampoco el índice. En la introducción se ve lo siguiente. En la introducción deben de explicar la problemática que aborda su trabajo recepcional, así como sus antecedentes principales, cuáles son los objetivos de su trabajo, los generales y específicos, y la explicación de los principales capítulos que integran su trabajo recepcional. Básicamente los principales capítulos es el marco metodológico, el teórico y el de aplicación. Posteriormente, en el marco metodológico, deben ustedes documentar lo siguiente. Como pueden ver, en el marco metodológico se recuperan varios elementos que se hicieron en el protocolo del trabajo recepcional. El marco metodológico debe incluir el siguiente contenido: generalidades de la empresa y área donde se desarrollará la estadía, tema de la estadía, antecedentes y justificación del tema, objetivos general y específicos, alcances del tema de la estadía, impacto del tema de la estadía y metodología para abordar la solución del tema de estadía. Estos puntos son del 4 al 10 del protocolo. Posteriormente sigue el marco teórico. En el marco teórico se describen todas las herramientas teóricas necesarias para cumplir el objetivo de su trabajo recepcional. Pero para cumplir ese objetivo necesitan cumplir los específicos. Todos los objetivos específicos necesitan cumplirse. Y para cumplir todos los específicos necesitan llevar a cabo las actividades que se documentaron en el marco metodológico, en la metodología para abordar la solución del tema de estadía. Cada actividad que se ve aquí necesita su fundamento teórico, es decir, cómo se realiza de forma correcta de acuerdo a las fuentes bibliográficas. Entonces, la documentación de toda la teoría, en ese mismo orden de cómo la vayas necesitando, con el nivel de detalle necesario para poder ser puesta en práctica, se documenta en el marco teórico. No es meter teoría por meterla, ni poner el copy-paste del internet ahí. Se necesita leer, interpretar y describir con su propia autoría de lo que ustedes entendieron de cada una de las fuentes bibliográficas. En el marco de aplicación se documenta el logro de todos los objetivos específicos
y el general con la aplicación de las herramientas teóricas necesarias del capítulo anterior. Debe de quedar evidencia del logro de cada uno de los objetivos específicos que ustedes declararon. En todo trabajo de investigación, cuando se declaran objetivos de ese trabajo de investigación, se necesita demostrar con evidencia o al menos con una relatoría cómo se logró dar cumplimiento a ese objetivo de investigación. En este marco de aplicación se aplican las herramientas teóricas que fueron necesarias y se documenta cómo se fueron logrando, de forma tal que al final de este capítulo se debe de justificar el cumplimiento del objetivo general. En las conclusiones del trabajo recepcional, es como si tú después de hacer muchas cosas te detuvieran y te dijeran, a ver, por conclusión, ¿qué objetivo buscabas desde el principio? Hay que recordar los objetivos que se plantearon originalmente y posteriormente describir cómo fuiste logrando cada uno de ellos. ¿Qué entregables o qué productos útiles entregables, tanto intermedio como final, puedes tú ofrecerle al negocio o le ofreces al negocio o a la organización por la elaboración de tu trabajo recepcional y cuáles son los beneficios que se esperan al aplicar la solución o el conjunto de soluciones que tú propones? Eso, entre algún otro elemento que tú consideres de relevancia mencionar, queda en esta sección de conclusiones. En el capítulo de recomendaciones se deben documentar qué acciones adicionales hay que implementar en la organización o qué proyectos futuros en el corto, mediano o largo plazo recomiendas tú elaborar, incluso para los nuevos practicantes de estadía que pudieran llegar a esa misma organización. ¿Qué más hace falta? Un ejercicio que pueden ustedes hacer en este punto es imaginarse la empresa dentro de 10, 20, 30 años. ¿Va a estar haciendo lo mismo? No podría quedarse estancada. Necesita seguir evolucionando. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso lógico de acuerdo a su visión y a su experiencia en ese proceso de estadía que la empresa necesita llevar a cabo para seguir evolucionando? Finalmente, hay que documentar las referencias bibliográficas que ustedes ocuparon, principalmente en el marco teórico, en la metodología APA, y cualquier documento adicional que ustedes consideren anexar se coloca en la sección de anexos. Pues eso es todo, espero les sirva. La lógica es esta, además están todas las secciones de formato que ahí se encuentran en la guía, pero la lógica básica de cómo elaborar un trabajo recepcional está documentada como acaba de ser mostrada. Mucho éxito y muchas gracias por su atención.